cierto. Cuento contigo. Unidos hacemos más. Así es, unidos hacemos más, por eso la invitación es que nos acompañe cada día, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas, para escuchar estos temas tan importantes, ¿cierto?, que son necesarios para todos ustedes, para todos nosotros como comunidad. Ahora nos vamos a ir de inmediato a un consejo para todas las mujeres, por supuesto de parte de la doctora Tania Marti. Contigo. Unidos hacemos más. Los condilomas genitales, ya sean del área vulvar o del área perineal, son productos de una infección por el virus papiloma humano, o más bien conocido como VPH. Es una infección de transmisión sexual, por lo cual siempre debe ser tratada. No quiere decir que al tener estas lesiones a nivel de nuestros genitales tengamos riesgo de algún tipo de cáncer, pero es importante consultar y ser tratado por tu médico ginecólogo. Es una lesión que se observa como una verruga en nuestra área genital y que puede ir creciendo, puede darnos como picazón y a veces puede hasta sangrar. Puede ser que tu pareja sexual no tenga lesiones y tú sí la tengas. Y puede ser que la pareja que te haya contagiado hace muchos años y haya tenido una aparición posterior, porque generalmente la aparición de estas lesiones tiene que ver con tu estado de inmunidad, o sea, de defensa contra el virus. Si tenemos un episodio de baja de inmunidad, ya sea por estrés o porque esté generalmente uno embarazada, aparecen más las lesiones. El mejor método para sacar estas lesiones es el láser. Es más sencillo, tiene una recuperación más rápida y es menos doloroso. Siempre hay que tomar biopsia de las lesiones que se queman, aún sean con láser. Cuento contigo. Unidos hacemos más. Así es, muchas gracias, doctora Tania Marti, por estos consejos, ¿cierto?, que son muy importantes también para nosotras las mujeres tomar prevención. Queremos hacerte una invitación para seguir disfrutando de las cosas lindas de la vida. En Aguas Antofagasta, del Grupo EPM, están preocupados de mantener los estándares de calidad del agua, porque sabemos que todos los días hay algo nuevo que compartir. Con Aguas Antofagasta disfruta vida y buenos momentos. Y Aguas Antofagasta también está presente en las redes sociales, lo puede encontrar en Facebook como Aguas Antofagasta, Grupo EPM, también está en Instagram, aguas-antof, en Twitter, @aguas-antof, también está disponible su call center, puede hacer todas sus consultas allí, 600-700-0101, Aguas Antofagasta es vida y buenos momentos. Así es, Susanita, y también queremos contarles y destacar que Creo Antofagasta es una iniciativa público-privada liderada por el Gobierno Regional e Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Una iniciativa enfocada en los espacios públicos, integración socioespacial y la sostenibilidad ambiental y mucho más. Todos estos proyectos que hacen grandes a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Gracias, Creo Antofagasta, por confiar en nuestro programa y usar esta plataforma, ¿cierto?, para poder informar todos estos proyectos. Hoy es el día del power femenino, ¿ah? Pues sí, puras mujeres han pasado por nuestro panel, nos encanta porque ha estado muy entretenido el programa, muy informativo y bueno, continuamos, pues estamos junto a nuestra experta en emergencias y prevención de riesgos, Irina Salgado, que nos acordamos harto de ti, Irina, durante las lluvias, porque conversamos estuvimos ahí, claro, conversándolo antes, y es por eso que habíamos postergado ese tema que hoy vamos a abordar, que es sobre los sismos, los terremotos, ¿no? Cómo enfrentarlos, cómo reconocer un sismo respecto a un terremoto, las escalas, también podríamos pasar una repasadita, ¿no? Y también cómo actuar frente a un evento, sí. Bienvenida, Irina. Buenas tardes, chiquillas, y bienvenidos también a la gente que está en la casa. Como bien decía Susana y Nancy, hoy día vamos a conversar sobre los sismos y sobre los terremotos, que en verdad para nuestra región y para nuestro país deberían ser algo normal,
que yo creo que cada día es más normal porque vamos adquiriendo una cultura sísmica. Pero yo creo que es así, ¿ah? Sí, por eso digo que Sí. cada día ha Es tan ido... normal que no lo siento. No, la gente ya, si no es pasado 7, ya no se arruga. Bueno, o yo, sea, yo les puedo contar que hoy día en la región de Antofagasta, no perceptible, ¿no es cierto? O sea, que no lo sentamos claro. nosotros, hemos tenido 5 sismos. ¿Verdad? Mira El tú. último a las 12:35, ¿no es cierto? A 44 kilómetros al noroeste de Mirera Escondida, un 4.3. Pero no se Entonces, sienten por el tipo de suelo. primero, tiene que ver por varias condiciones, que es lo que vamos a mostrar ahora, para que la gente entienda un poco, porque en verdad lo que a nosotros nos interesa es la acción que viene después, sino que pueda Sí. entender el fenómeno que nosotros tenemos. Esta es una gráfica, o sea, no es la que queríamos mostrar, es la del mundo. La del mundito, la del Ya, mundito. primero esa, para Esa. contarle a la gente que no piense que somos el país más sísmico del mundo, sí, pero esta gráfica lo que nos demuestra es que el mundo está hecho sobre placas, Claro. ¿ya? Sobre placas tectónicas. Nosotros en el caso de Chile tenemos 2 placas, que son la placa de Nazca y la placa sudamericana, es decir, la que está asociada al cordón de fuego del Pacífico, que en el fondo es porque nosotros somos un país 100% de borde costero, y ¿Dónde estamos? ahí estamos, es que si yo no tengo un puntero para mostrar, pero si tú ves la placa donde dice placa Nazca y placa sudamericana, La ahí azulita. estamos nosotros. Ya, por ahí Ya. andamos. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahora podemos poner la otra placa, la otra lámina que La otra tiene imagen. el proceso que produce los sismos, o sea, o los terremotos. Con Pero, tal- pero espérate, Irina, ¿hay diferencia entre las placas? todas las placas es de acuerdo al lugar geográfico donde están puestos, donde están ubicadas. ¿Pero una placa en términos estructurales es igual a la otra? No, por eso te señalo que Ah, ya. esto tiene que ver, la placa de Nazca es la placa que bordea el cordón del Pacífico. Todos los países que están alrededor del Pacífico tienen contacto con la placa de Nazca, pero un país que está al frente, como Japón, no tiene la placa sudamericana porque la placa sudamericana es la que nos corresponde a nosotros como nosotros, continente. Ya. ¿Se entiende? Ajá. Sí. Ya. Ahí lo que estamos viendo que esto es importante y que después yo les voy a mostrar con las manitos, que es algo súper fácil. Cuando nosotros tenemos un sismo es porque una placa se mueve junto con la otra y tienen una fricción. Hay un choque ahí. Hay un choque, hay una fricción y si tú te fijas bien, ahí vemos, ¿no es cierto?, que la placa sudamericana está por Está como sobre, ahí, está como arribita superpuesta. y la placa de Nazca, ¿no es cierto?, está abajo. Cuando estas dos placas entran en contacto, ¿no es cierto?, Dejar la crema. es cuando, no, nosotros tenemos sismos como los que hemos tenido hoy día. Claro. Cuando ese contacto obviamente es mayor y como aparecen los circulitos rojos ahí, los círculos rojos están tratando de marcar como cierto un epicentro. Ajá. Entonces cuando nosotros tenemos eso, entendemos que, y ahí viene Susana tu pregunta, que la pregunta que hizo la Susana es difícil de explicar, porque para que uno sienta un sismo tienen que haber varias condiciones. Primero, la superficialidad de este. Claro. Si es a profundidad, obviamente lo vamos a sentir menos. Si es en la parte superficial, lo vamos Ajá. a sentir mal. Pero también tiene que ver con el tipo de suelo que tenemos. Sí. El suelo que tiene, por ejemplo, Santiago, que nosotros decimos, oye, los santiaguinos con un 6.5 se se vuelven vuelven locos. locos, porque su condición geográfica es distinta a la O nuestra. en Italia, tiembla 5 y se cae todo. Sí, pero es que en Italia también tiene que ver con el tipo de construcciones. Hay que recordar Ah. que en el continente antiguo, ¿no es cierto?, la mayoría de las construcciones son construcciones del siglo XVII, XVIII y de Claro. ahí para adelante, que se han mantenido, pero que obviamente no es una infraestructura que sea como la que se construye en Chile. Nosotros en Chile, para la gente que nos está viendo en su casa, que es bueno que lo sepa, en el mundo existe una norma constructiva sismo resistente, no es antisísmica, es sismo resistente la palabra, o sea, para resistir sismos o terremotos. Esa norma, después del terremoto del año 2010, del 27F, ¿no es cierto?, se modificó, esto lo hace el dictum de la Universidad Católica, y se subió 2 puntos más. Entonces, nosotros en general, cuando tenemos terremotos, si usted se fija, señora, la infraestructura la recibe bastante bien. No solo la infraestructura en términos de edificios, sino también la infraestructura vial. Nosotros reclamamos porque tenemos pérdida de conectividad, pero considerando que esa conectividad podría hacer mayor el daño, efectivamente resisten bastante bien. Ya. ¿Cómo Y- yo sé o cómo me puedo informar de dónde fue un sismo, el epicentro, todo? Que a mí me parece que no necesariamente debería ser la mayor preocupación que uno debería tener. Pero hay un organismo técnico que tiene el Estado de Chile, señora, que es el que se dedica a atender los sismos. Ese organismo es de la Universidad de Chile y se llama Servicio Nacional de Sismología. Ya. Si alguien nos está viendo en este minuto y entra a la página web del Servicio Sismológico Nacional,
vas a encontrar los sismos que yo les estoy contando que nosotros hemos tenido hoy día, que son imperceptibles para nosotros, pero que sí tienen el registro de su magnitud. Pero no es malo que hayan estos temblorcitos pequeños. La gente dice es mejor porque se va liberando energía. No, esos son Nada que ver. mitos. O sea, Falso. por eso les señalo que el país Ya. más sísmico del mundo somos nosotros. El ejemplo que estoy poniendo hoy día, nosotros al día, y en esta página uno lo podría verificar técnicamente, vas a encontrar que tenemos alrededor de 15 a 20 sismos diarios en nuestro país. Ahí está la página. Entonces, y uno puede consultarlos y ir viendo, ¿no es cierto?, el lugar. Tú pinchas donde están los numeritos y te va a aparecer el mapa, el epicentro, toda la información. Oye, pero ¿en serio que no es efectivo entonces eso que no es que no se va liberando energía? Es que esa parte nos la dicen, ¿no es cierto?, los que se dedican a esto, ¿no es cierto?, los sismólogos, sobre todo en nuestro país, que trabajan ahí en este y en muchas universidades como en las de nuestra región, que te señalan que en el fondo la gente decía antiguamente, tú tienes un sismo y se va liberando. Depende de la condición geográfica. Puede ser que esa liberación de energía está asociada a una falla, pero nosotros ya te tenemos entiendo. varias fallas. Por lo Entonces, tanto, si hay un terremoto en la falla de Atacama, Sí, po. nosotros igual vamos a, Claro. o sea, vamos a tener un terremoto, aunque 3 días antes pueda haber otro terremoto en Ya. otra zona del país. Sí, sí te entiendo. Claro, y generalmente cuando, no sé, pues... O sea que no Hay hay un agua al terremoto en bote otro por lado muchos que- lados a nosotros Sí, más po. encima. Po. Claro. Entonces, ¿qué es lo importante? Señalarle a la gente que a veces la gente dice, oye, está la escala de Mercalli y la escala de de Richter. Richter, sí. ¿Ya? Las dos escalas tienen sus apellidos por quienes las crearon. Los caballeros que... Los caballeros que las crearon. Richter mide magnitud, es decir, la cantidad de energía que se liberó y dónde. Ya. 5.3, 35 kilómetros al noroeste de Mejillones, 2.3 al noroeste de Richter. Socabre. Registra eso, la cantidad de energía que se liberó y el local. Y eso es con números. Por eso 5.3, 2.4, Sí. 6.8. Cuando dicen por qué se corrige un sismo, porque alguien dijo primero el terremoto sí, era 6.9 sí, y después terminó baja un poquito, 6.8. sube un poquito. Ya, Sí. Primero porque esto se hace a través de equipos que se monitorean. Entonces, la primera información que uno tiene es remota, es la primera que entregó el equipo, pero luego, ¿no es cierto?, cuando se cruza la información con todos los equipos que están instalados en se terreno, ajusta. uno, ¿no es cierto?, ahí puede recién encontrar el punto exacto. Entonces, ahí Ya. no solo se corrige la magnitud de lo liberado. Ya. Y la escala de Mercalli, que es la que ocupan los organismos de protección civil como NEMI, como Claro. carabineros, como bomberos, los municipios, los mismos canales de televisión, ¿no es cierto? Y la comunidad, la escala de Mercalli es en números romanos. Primero, para partir, del 1, ¿no es cierto?, al 12. ¿Quién mide la escala de Mercalli? Para la gente que está en la casa y que es bastante distinta a la otra, lo que mide la escala de Mercalli es la cantidad de daños o lo que produjo ese sismo. Por ejemplo, si yo De tengo afectación. si yo tengo un sismo de mayor intensidad, seguramente ese sismo de mayor intensidad, nosotros estamos hablando de 5 Mercalli hacia arriba, lo que produjo fue, por ejemplo, corte de energía, que algunas cosas se cayeran, ¿no es cierto? A diferencia si estoy hablando de un grado 2, donde fue imperceptible, por ejemplo, o fue un leve movimiento. Entonces, la escala de Mercalli, la diferencia que tiene, y que es la que se usa en protección civil porque es con la que se trabaja, ¿no es cierto? Estamos hablando del daño, del impacto que provocó. ¿Ya? Eso es para que la gente lo entienda. ¿Somos el país más sísmico del mundo? Lo Sí, somos. lo somos nosotros. No es Ok. Japón, no es Estados Unidos, Sí. no. Chile es el país más sísmico del mundo. Nosotros en promedio, y para la gente que nos está viendo en la casa, nosotros ocupamos esta frase cuando hacemos talleres, ¿no es cierto? Un chileno promedio en su vida, y si ahora vive mucho más, con mayor razón, un promedio es que va a tener 4 terremotos en su vida. Así por lo Así bajo. por lo bajo, ¿cierto? llevamos- Ustedes pueden contar los que viven en Yo llevo Antofagasta, varios deberían ya, llevar po. al menos 2. Yo como 3 Sí. ya. O 3, porque Tres, en el sí, fondo yo debería creo ser que el de sí. 1995, Ese. ¿no es cierto? En Antofagasta, Sí. el 2007 Tocopilla, Sí. y, ¿no es cierto?, el Y yo en el sur. 2015, Eso, yo llevo pero 3. Iquique también podría Sí, ser, sí. ser Sí, yo incluida. llevo esos 3. Irina, ¿cuándo nosotros debemos preocuparnos? ¿Cuándo estamos en la casa? ¿Se mueve? Ya, bueno, ahora vamos a ver una gráfica que ¿no es cierto?, que es cómo nos preparamos, que Es. tiene tres puntos. Y esta gráfica, los 3 puntos que tiene es qué hago antes, qué hago durante y qué hago después del Buenísimo. sismo, ¿ya? Lo importante es que para prepararnos, para viviendo en un país sísmico, es que nosotros deberíamos estar preparados, como digo yo, siempre. Claro. ¿ah?
siempre. O sea, hoy día la gente que está en su casa debería estar preparada para un sismo. Eso, Bueno, ponga atención, a ver entonces, si tiene todas estas condiciones que tú nos vas a nombrar. Claro, lo primero que, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos tener es, ¿no es cierto?, nuestro plan, nuestra identificación, ¿no es cierto?, de cuáles son las zonas seguras, hacer este plan de familia preparada que hemos hablado, reconocer cuál es la zona segura de mi casa. Eso usted lo tiene que hacer antes. La zona segura del colegio, que lo hace el Plan Integral de Seguridad, la zona segura del lugar donde trabaja. Esas son las primeras cosas que tiene que hacer. Segundo, ¿no es cierto?, identificar, en el caso que usted defina, el punto seguro. ¿No es cierto? ¿Cuál es el punto seguro? Entonces nosotros en este minuto, para la gente que está viéndonos en su casa, el punto seguro sería debajo del mesón en el que nos encontramos, porque efectivamente estamos al aire, tenemos, ¿no es cierto?, la iluminación sobre nuestra cabeza. Entonces lo más seguro en este minuto sería que nosotros entráramos debajo de este mesón para protegernos de los elementos que van a caer. Oye, es de buen material en todo caso. Porque antes te decían que te pusieras bajo el marco de la puerta. Es que lo que pasa es que el dintel de la puerta, el triángulo de la seguridad o lo que estamos hablando de ponerse debajo de la mesa, ninguno de ellos es incorrecto. ¿Por qué ninguno de ellos es incorrecto? Porque depende de las condiciones físicas del lugar en el que yo me encuentro. Claro, si no tenéis nada si más... yo tengo una casa de adobe como los pueblos del altiplano de nuestra región, por lógica tengo que salir de esa casa. Claro. O sea, ni siquiera me tengo que poner debajo de la mesa porque arriba de la mesa lo que va a caer es la casa misma. Entonces, pero si tengo una casa sólida y tengo una lámpara gigante, claramente meterme debajo de la mesa me va a proteger de la lámpara. Claro. Entonces, por eso digo que hay que hacer un análisis. Ese tipo de recomendaciones están asociadas al lugar en el que yo vivo. ¿Ya? Segundo, y como siempre lo conversamos, saber dónde están, ¿no es cierto?, los lugares de las llaves de paso, agua, energía, gas. Lo primero, ¿no es cierto?, es conocerlas, porque después yo voy a tener que, ¿no es cierto?, cortarlas. Y tercero, y además establecer los sistemas de comunicación que yo voy a hacer con mi familia, que como lo hemos dicho y lo recomendamos siempre, en esta tecnología que tenemos hoy, es mensaje de texto. Si usted ocupa llamada, WhatsApp y todo lo otro, va a colapsar. Después, cuando está haciendo el sismo, ¿qué es lo más importante, chiquillos? Que ahí la gente muchas veces se va No, pero esta es la primera, es la básica. ¿Cuál es la que Arrancar. No, ya, que afuera también está temblando. Ya, hay un efecto anterior a ese, que es un efecto psicológico, que normalmente lo asocian a las mujeres. ¿Qué sucede? No, grite. Se ponen a llore. gritar, ¿no es cierto? Sí, la gente grita. La primera recomendación, señora, que usted no está viendo en su casa, la tía del jardín infantil, No le haga caso pero a las cualquier niñas. persona, mantener la calma. Ajá. O sea, es decir, no entrar en pánico, sobre todo si yo tengo personas pequeñas a mi Claro, cargo, porque sí. lo que voy a generar es Asustarlos. Los transmitirlo a traumas, ellos. po. Y segundo, porque las decisiones que yo voy a tener que tomar mientras está, ¿no es cierto?, ocurriendo el evento del sismo, del terremoto, no van a ser adecuadas porque voy a estar intranquila. Claro. Importante, nada se hace hasta que no termine el movimiento. Que vemos muchas personas que mientras está empezando, Sí, vamos po. corriendo, vamos Sí. saliendo. La idea es que usted espere que eso termine. O sea, lo primero es mantener la calma, ponerme en un lugar seguro y esperar cualquier acción Pero que si yo quiera estoy en un segundo piso y mis hijos están abajo, ¿yo me quedo arriba y dejo que mis hijos sigan abajo? hacer. O sea, ¿O bajo la escalera y me voy donde ellos? en general, yo te recomendaría bajar la escalera Ya. con debida seguridad, porque hay pequeños que pueden Claro. estar solos. Solo Claro. en ese caso, pero en general lo que se recomienda es que las personas, cuando están en una situación de esta condición, mantengan la calma y todas las acciones que vayan a hacer. Porque, por ejemplo, ¿qué hace la gente? Ya yo vivo en el borde costero, entonces a lo mejor voy a tener riesgo de Claro. tsunami. Sí, pero deje que termine el sismo, y una vez que termine, que usted está segura, toma a su familia, se reúnen y ahí recién, ¿no es cierto?, se evacúan a una zona de seguridad caminando, obviamente no en auto. No en auto. Sí. ¿Ya? Entonces eso es importante. Terminó, yo tomo la calma. Yo, como ya en la versión anterior sé dónde están las llaves, dónde está el switch, y yo donde tengo un plan de seguridad familiar, alguien va a ir a cerrar las Es llaves, ¿no es importante cierto? cerrar el gas. Sí, porque es lo que después Sí. de un terremoto lo que se generan son incendios. Yo nunca lo he hecho, fíjate. ¿Ah? Nunca lo he hecho. Después de un terremoto, el Mi segundo mamá siempre lo riesgo que hizo. ocurre ¿Sí? son, Sí. son incendios. Claro. ¿Ya? Esto lo puede consultar, todo lo que conversamos, información que hoy día la gente puede Sí. hacer, pero efectivamente el riesgo segundo que viene después del terremoto, digamos, y si es en borde costero que hay el tsunami, después en términos entrópicos vienen los incendios, que está asociado, Claro. ¿no es cierto?, a las fugas de gas y ese tipo de cosas. Y, ¿no es cierto?, mantener la calma, identificar el lugar seguro, y si yo en mi casa, como va a pasar en el colegio, en el lugar de trabajo o aquí donde estamos nosotros, ya tenemos definido nuestro punto de encuentro, Sí. nuestro punto de seguridad, nos vamos a dirigir a él. Ya.
Y bueno, lo que hemos conversado siempre, si estoy en una zona de borde costero y no tengo la información aún de dónde fue el epicentro y estoy en la parte, ¿no es cierto?, de la playa, en la costanera, por una medida preventiva y de autocuidado, se recomienda obviamente evacuar a una zona de seguridad mientras si es que no ha recibido la información. Claro, porque hay una alarma, por lo menos en nuestra región hay una alarma, uno debería como esperar esa alarma, porque ¿de qué depende que haya un tsunami del epicentro? No de cuán violento fue el terremoto. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ya. O sea, si fue muy fuerte, no necesariamente es sinónimo de que va a haber un tsunami, porque, no, porque a lo depende mejor de dónde fue. Exactamente, a lo mejor nosotros en Antofagasta vamos a tener un terremoto gigantesco, qué sé yo, pero su epicentro está en San Pedro de Atacama. Entonces, ese tipo de condiciones, ¿no es cierto? Y para eso los organismos técnicos tienen un tiempo, ¿no es cierto? El Servicio Hidrológico de la Armada, el CHOA, ¿no es cierto? El Servicio Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Y hoy día yo también sé que la gente consulta y por eso también lo digo, está el USGS, el NOAA, son organismos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Los que la gente normalmente consulta. Sí. Entonces, lo importante creo yo que es lo que estamos conversando hoy día y para la gente que está en su casa, es que esta es una condición normal, es importante conversarlo en casa, con la familia, con los hijos, educarlo, que decía yo, que en el fondo cada día nosotros vamos entendiendo más que vivimos en el país más sísmico del mundo, que para poder entender el lenguaje efectivamente se hace porque, ¿no es cierto?, los organismos de protección civil usan una escala que está asociada, ¿no es cierto?, a los daños que se producen, que es la escala de Mercalli, y los organismos técnicos, que son los sismólogos, ¿no es cierto?, y los organismos usan una escala de Richter. Y eso yo lo digo porque a veces la gente dice, oye, pero ¿por qué están diciendo que es un 5.3? Claro. Y entrevistan al director de la ONEMI y dice que fue un 4 Mercalli. ¿Por qué ocupan? Porque en el fondo son distintas escalas y que miden cosas absolutamente distintas. Irina, ¿la mayor cantidad de daños a las personas es durante el terremoto o posterior al terremoto? No, normalmente los daños uno los puede evaluar y eso es lo que ocurre en el después. Lo que a uno le hace medir el sismo está asociado, ¿no es cierto?, a lo que ocurre. Se cortó la luz, se cortó el agua, el corte de la carretera, ¿no es cierto?, la caída de vivienda, la muerte de personas, ¿no es cierto? Sí. Pero hay una medición de decir ya. Primero lo definimos con anticipación, sabemos si es un sismo. En Chile nosotros decimos una palabra que no se ocupa en el resto del mundo. ¿Cuál? Que decimos sismo de mayor intensidad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque en el resto del mundo un sismo 6.5 es un terremoto. No, es la embarrada. ¿Ya? Pero nosotros tenemos una condición que nos hace se ha ido modificando el lenguaje, entonces en el fondo los organismos de protección dicen no, es un sismo de mayor intensidad. O sea, un sismo fuerte. Claro, porque en otro lugar del mundo ese sismo, por ejemplo, cuando tú le dices a un amigo, yo tengo un amigo en Italia, entonces me dice, oye, pero si ustedes tienen un 6.5 es un terremoto. No, es que el terremoto está asociado, yo le decía, porque un 6.5 en Italia es un terremoto. Claro. La mitad de la infraestructura se viene abajo, ¿no es cierto? Sin agua, sin luz, pérdida de conectividad. Es un terremoto por los daños que provoca. A nosotros nos favorece en el norte este terreno rocoso. En el caso de la ciudad de Antofagasta. Sí. O sea, no es la misma condición física que tiene, por ejemplo, Mejillones. No, yo estoy poniendo al tiro una comuna de la misma región para que la gente lo sepa. ¿Qué es un enjambre sísmico? Un enjambre sísmico, los sismólogos normalmente lo ponen es cuando nosotros tenemos en un mapa, ¿no es cierto? Como veíamos delante en una gráfica que aparecían pelotitas rojitas como en el mismo sector. Son sismos que se van ubicando en la misma zona geográfica. Pero anteceden algo porque la gente dice que, claro, también dentro del mito. Es que ese ya viene. Ese ya no es mito porque efectivamente, y como te lo puede decir cualquier sismólogo, no yo porque yo no soy sismóloga, puede ser predecesor de algo, sí. Puede no ser predecesor de algo, no. Y la última pregunta, ¿se puede predecir un terremoto como están estos brasileños, estos que salen en la tele, que los predicen? Que le achuntan. No le achuntan, es que si tira ahí toda la semana. Señora, usted que está en su casa, los sismos no se pueden predecir. No. Yo le podría decir, por ejemplo, que mañana en Antofagasta van a haber 3 sismos. Y no le estoy mintiendo. Claro, van a ver. Te dije que hoy día tuvimos 5. Sí. No podemos. Claro. O sea, si alguien en el mundo encuentra la solución a predecir los terremotos, Chile sería el país más feliz del mundo. Y por ejemplo, ya eran hace rato incorporadas tecnología. Uno sabe que va a temblar, sí, pero no se puede decir ni el día, ni la hora, ni la intensidad. No. Sí, la intensidad. Así que no hacer caso a esas cosas. Está preparado. Lo más importante es que esta información es para que usted la entienda, pero básicamente se prepare y entienda qué debe hacer antes, durante y después.
Oye, buen fantástico, tema, súper buen fantástico. tema. Muchas Sí, gracias, gracias, Irina, nuevamente por estar con nosotros. Ya, pues. Feliz, Ah, encantada como siempre. sí, pues, una ¿Tú de cuando nuestras tiembla qué panelistas. haces tú? Yo Corre y cuando grita. yo a veces Sale me, gritando. ni me muevo de la cama, estoy con el control remoto y empiezo a ver dónde fue, Ya. cuál fue la ¿No te dan magnitud. sustito? No. ¿Cómo podría trabajar en esto? En un edificio, ¿Por qué no? la verdad que a mí no, a mí me da susto. Pero estando dicen que es en un mejor que se edificio. muevan harto. El edificio, la idea es que No, se no, mueva no. porque está lo que está haciendo cuando po. se mueve es que está siguiendo la onda. Yo precisamente por eso no me voy a departamento, porque les tengo pánico a los temblores. En edificio, en casa, soy tranquila. Te creo. ¿Me creen? Ya. Como tranquila. No, Tranquila, sé. tranquila, ya. Bueno, vamos a una pausa Ya. comercial. Muchas gracias, Ya, Irina. chao, Gracias, chiquilla. Fuerza ni pa' soñar. Las estrellas siempre brillarán. Estás viendo Cuento Contigo. Unidos hacemos más. FONASA me protege porque incluso estando jubilada, sigue conmigo. Porque ahora puedo cotizar en FONASA como independiente sin necesidad de cotizar para mi pensión. Me protege porque aunque viva lejos, igual llega. Porque sin moverme de mi casa ahorro tiempo y dinero. Me protege porque es para todos, sin excepción. FONASA es el seguro de salud que entrega protección y beneficios a todos los que vivimos en Chile. FONASA me protege. Gobierno de Chile. En Aguas Antofagasta, con la mayor tecnología y en este árido desierto, producimos agua potable que cumple el más alto estándar mundial de calidad para llegar hasta tu hogar con el mejor servicio. Porque todos los días hay algo nuevo para compartir. Aguas Antofagasta, vida y buenos momentos. Nosotros partimos como movimiento social, pero nos aburrimos de criticar. Y el año pasado nos constituimos legalmente como fundación. Una fundación 100% ciudadana que trabaja de forma autónoma y transversal por la seguridad de todos nosotros. La Dirección de Desarrollo Comunitario contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los antofagastinos, ejecutando acciones para el desarrollo social, laboral, deportivo y cultural. Cuenta con 28 programas a través de sus casas comunales, interviniendo barrios y juntas de vecinos. La Dideco representa el corazón del municipio, atendiendo a más de 100.000 personas y entregando más de 75.000 beneficios sociales. Conoce más sobre la Dirección de Desarrollo Comunitario en www.municipalidadantofagasta.cl y en nuestro Facebook, Dideco AFTA. Ilustre Municipalidad de Antofagasta.